Buenas noches a todos. Este es un video expositivo sobre Machine Learning, la guía 8, actividad 2, evidencia 4. Mi nombre es Eduardo Bayona. Vamos a hablar un poco sobre lo que es Machine Learning. ¿Qué es el Machine Learning? El Machine Learning es una rama de la inteligencia artificial que consiste en lograr que las máquinas aprendan automáticamente sin necesidad de ser programadas, como que sea autónomo ese aprendizaje. Inicia en el 43, cuando se da a conocer el concepto de inteligencia artificial como tal, en 1943. ¿Qué objetivos tiene? Crear máquinas con las mismas capacidades racionales de un ser humano a partir de la imitación de los procesos cognitivos, tratando de imitar cómo es el pensamiento humano. Desde esa premisa se parte para hablar de Machine Learning. Automatizar, realizar tareas que requieran inteligencia humana, ese tipo de automatización de tareas también se considera. Aprender de ejemplos específicos para realizar predicciones sobre datos nuevos, es decir, como hablando de estadística, cosas por el estilo. Escalabilidad, procesar y extraer conocimiento de grandes volúmenes de datos. Cuando hay muchos volúmenes de datos para analizar, Machine Learning es muy bueno en este aspecto porque pues nos da escalabilidad y capacidad de procesar toda esta información de una manera mucho más ágil que la que la harían los seres humanos. Adaptación, adaptarse a los cambios en los datos o en el entorno. Eh, es uno de los objetivos también porque no solamente es procesar los datos, sino entender que los datos son variantes y que cambian. Entonces, el Machine Learning también debe abarcar eso, que se pueda moldear, que pueda cambiar la forma de visualizar o de tomar esos datos. ¿Sí? ¿Cuáles son los antecedentes? Hablando de fundamentos matemáticos, nace con las estadísticas del señor Bayes y Gauss, la teoría de probabilidades bajo las bases del álgebra lineal y el cálculo. En el 43, como mencionaba antes, sale el primer modelo de neurona artificial. Luego en el 49 se habla de la regla de Hip y en el 50 del famoso test de Turing, que es el test que se realiza para saber si se puede diferenciar un diálogo con una máquina y si se logra diferenciar, pues no pasa el test, pero si es indiferenciable a hablar con un humano, pues entonces se considera que pasa el test de Turing. En el 56 nace el término inteligencia artificial oficialmente. En el 57 se habla del perceptrón, que es la mínima unidad de algoritmia a nivel de inteligencia artificial. Es como hablar del átomo en la inteligencia artificial. Es el algoritmo básico para poder hablar de inteligencia artificial. Y en el 59 ya se comienza a hacer la primera mención de lo que es la IA. Eh, Llega un invierno de la IA, que se habla de que comienzan a hablarse de los límites que puede tener el perceptrón que antes hablábamos en el 57 y se reduce el financiamiento. Eso hay una especie de caimiento en la historia de la IA. En el 86 hay una retropropagación para redes neuronales y un aprendizaje y comenzamos a hablar de lo que es aprendizaje por esfuerzo y máquinas de vectores de soporte. Y ya en la era moderna comenzamos a hablar de Big Data y con esto, pues con lo que conllevó el avance tecnológico de los avances en GPUs y todo lo que es hardware, pues ya se comenzó a hablar mucho más fuerte de lo que es la inteligencia artificial que conocemos hoy día. Y en el 2012 ya se habla fuerte de lo que es el deep learning o el aprendizaje profundo. Pero en sí que viene siendo la inteligencia artificial, la capacidad de una máquina para realizar tareas que normalmente requieren inteligencia humana, como es entender, aprender, razonar y tomar decisiones. Pero todo esto no es magia, esto es básicamente matemática. La IA aprende encontrando patrones grandes, o sea, no es mágico. Se encuentran patrones, los cruza, los relaciona
y de ahí saca lo que es pues, los resultados que nos ofrece la inteligencia artificial. Hay unos modelos de IA orientados a programadores, no únicamente para eso, pero sí se puede decir que están mucho más diseñados para esto. Eh, ¿Para qué se inventan? Pues ayudan a los programadores. Esos son, se vuelven como asistentes de IA que ayudan a los desarrolladores a escribir, optimizar y entender el código de una manera más eficiente. Es más eficiente porque pues, la máquina es mucho más rápida encontrando errores y demás. Generan código, traducen entre lenguajes, puedes tener algo en Java, pasarlo a C o viceversa, y entre muchos otros lenguajes. En la depuración son excelentes porque la parte humana, pues nosotros tenemos a tener muchas dificultades para encontrar pequeños errores de sintaxis. Eh, la máquina lo hace mucho más, de manera mucho más eficiente y mucho más rápida. Eso es indudable. La explicación del código, muchas veces nosotros pues, como humanos nos cansamos más rápido, o sea, la máquina no se cansa y ella nos tiende a explicar muy bien el código, no siempre. Ahora, hoy día, con los avances que hay, ha mejorado mucho, pero todavía le falta mucho a la máquina, pero sí ayudan demasiado en este aspecto. Y automatizan pruebas. La automatización de pruebas también es muy buena porque pues, ahorra muchísimo tiempo a los desarrolladores. Modelos de orientado a conexiones neuronales se basan en sistemas neuronales artificiales como RNA, que son el corazón el del aprendizaje profundo del learning. Se inspiran en la biología, hacen una analogía del cerebro, como una especie de neurona artificial. Tienden a ser muy estructuradas este tipo de estructuras de modelos de IA. Tienen capas de entrada, capas ocultas y capas de salida. Los mecanismos de aprendizaje son automáticos y por optimización y manejan arquitecturas convencionales, recurrentes y generativas. Esto se puede hacer una especie de analogía como las convencionales son las más básicas, esas redes neuronales convencionales son aquellas que reaccionan a, que tienen, es un algoritmo básico como para generar una salida. La recurrente el nombre nos trata de dar una pista que tiene una especie de memoria, o sea, no solamente crea la solución, sino que también tiene una memoria a corto plazo. Y la generativa ya es algo más creativo, como las que vemos hoy día con ChatGPT y demás. Pues tiene muchas ventajas, como el aprendizaje automático, la capacidad de generalizar, la flexibilidad que ofrecen estos modelos de redes neuronales. Unos ejemplos de productos realizados muy conocidos como Copilot y ChatGPT, Copilot de Microsoft y ChatGPT de OpenAI. Esta es generativa, Copilot está en lo que es Microsoft Windows y también está muy orientada a lo que es el desarrollo, asistir a los desarrolladores también. Como todo tiene, la IA tiene ciertas implicaciones éticas y sociales y filosóficas. Hay sesgos algorítmicos a nivel ético, no siempre la información puede estar sesgada. Podemos hablar de problemas de privacidad y de responsabilidad del manejo de la información que se genera. Hoy día han habido muchas polémicas con estos temas porque pues así como produce resultados creativos muy positivos para la sociedad, también hay, refuerza ciertas cosas negativas cuando no se sabe usar. Podría llegar a hablarse de desigualdad social cuando no se puede acceder a la IA, gente que de pronto no tenga acceso a la tecnología de manera tan fácil. Estaremos hablando de que podemos hablar de una desigualdad. La desinformación, nos referimos más a la parte de la capacidad que tienen estos modelos de generar información falsa. Entonces se puede usar para desinformar y la concentración del poder al unas solas empresas acaparar, como es tan costoso crear estos modelos, unas solas empresas acaparar el poder de la IA, acaparar la información y podemos hablar de un monopolio. En la parte filosófica podríamos hablar que hacernos las preguntas en la parte de humanidades, que si realmente la IA piensa, que si puede ser subjetiva en sus respuestas y si tiene responsabilidad moral, a veces pareciera, pero no debemos olvidar que es una máquina como tal.
Estos son el pequeño video de introducción a lo que es los modelos de inteligencia artificial y machine learning. Muchísimas gracias por la atención.